Muy bien, buena tarde para todos. Vamos a dar siempre unos minutos para que sus demás compañeros puedan conectarse. Les pediría por favor que si antes alguien ya se contactó con ustedes, puedan informarle acerca de que la clase será hoy a través de este Facebook Live. Vamos a dar siempre los minutos correspondientes para que sus compañeras y compañeros puedan también registrarse acá en este live. Bien, ya tenemos 56 personas sintonizando la clase, entonces pues vamos a iniciar en aras también de aprovechar el tiempo que corresponda. En la parte de atrás, acá como fondo, ustedes ven una pantalla en la cual la tarde de hoy pues vamos a estar proyectando sin duda alguna pues nuestras diapositivas para que puedan visualizarlas, tomar sus capturas de pantalla y bueno, también hacer sus preguntas a través de los comentarios de Facebook. Como siempre lo hemos hecho en otras clases y como lo vamos a continuar haciendo, 10 minutos antes de finalizar la clase o 5 minutos dependiendo de la cantidad de preguntas, yo voy a estar acá al pendiente en mi dispositivo móvil para poder responder las preguntas que ustedes realicen. Entonces vamos a iniciar. Para ello entonces, recordándoles que puedan agregarse a nuestro Classroom, también comentarles que durante la noche de hoy, después de que finalicemos la clase, se va a pegar en este grupo el enlace para que puedan agregarse al grupo de WhatsApp especial únicamente para el curso de Sociología. Si alguien no estuvo en la primera clase, bienvenidos nuevamente y podrán buscar la primera clase en los archivos de este grupo para que puedan ponerse al tanto de las reglas generales de nuestro curso. Pero bien, vamos a iniciar el contenido de nuestro programa y este contenido entonces nos lleva a poder analizar en primer lugar a la sociología del derecho, pero también a su metodología de estudio. De esa cuenta entonces es importante que todos ustedes puedan iniciar con el conocimiento de qué es la sociología del derecho y obviamente poder comprender cuál es ese método, esa metodología que se utiliza para poder estudiar a la misma. De esa cuenta entonces nuestro programa nos indica que es importante poder primero establecer ese carácter científico de la sociología. ¿Y a qué nos referimos con ese carácter científico de la sociología? Bueno, recordemos y vamos a irnos a conceptos muy fundamentales, conceptos que ustedes seguramente vieron el año pasado en el área básica, ¿verdad? Cuando ustedes empezaron a estudiar esas metodologías y esas técnicas de investigación, llevaron un curso de eso. Y entonces ahora va a encontrar un poco más de sentido por qué esos cursos y por qué es entonces que es necesario conocer estos conceptos tan básicos. Bien, para poder determinar el carácter científico de la sociología, es decir, vamos a respondernos una pregunta y es determinar si en sí o en realidad la sociología es una ciencia. Entonces, para poder determinar ese carácter científico, primero debemos saber qué es una ciencia. Y entonces acá la Real Academia Española nos ilustra con un concepto muy completo acerca de cómo puede definirse la ciencia. Y hablamos entonces de la ciencia como ese conjunto de conocimientos que obviamente pues, se obtienen mediante, y yo les pediría por favor si logran ver acá mi cursor, que no solamente son conocimientos cualquiera, sino más bien son conocimientos que se obtienen cumpliendo una serie de pasos y una serie de situaciones que obviamente permiten que estos conocimientos puedan tener una rectoría dentro de este mundo de conceptos. Entonces nos damos cuenta que la ciencia se va a definir como ese conjunto de conocimientos que deben ser obtenidos mediante la observación, entiéndase ese constante momento en el cual se va a tener a bien poder estudiar o poder observar distintos fenómenos. Pero importante, no se trata solo de ver, solo de observar, solo de apreciar el fenómeno que se desea analizar, sino que también se debe razonar. Entonces, para que algo sea definido como ciencia, en primer lugar, obviamente debe generar conocimientos, debe generar ese conjunto de conocimientos, pero obviamente debieron de haber pasado de manera previa esos conocimientos para ser obtenidos mediante un proceso de observación, es decir, de apreciación, y obviamente a través de una serie de razonamientos y mucho ojo, sistemáticamente estructurados. ¿Qué quiere decir eso? Que no únicamente se va a generar conocimientos si observo y si razono, sino que debo atender a ciertos métodos para poder tener de alguna manera un sistema que evalúe uniformemente, porque puede ser que hoy a alguien se le ocurra apreciar un fenómeno, luego razonarlo, pero puede ser que mañana lo aprecie y lo razone de manera distinta. Por eso es importante saber que para que algo sea considerado como ciencia, además de generar ese conjunto de conocimientos, además de apreciar el fenómeno, además de razonarlo, ese razonamiento y esa apreciación u observación deberán hacerse de una manera sistemática. Eso quiere decir de una manera uniforme, dependiendo obviamente de la situación sobre la cual se esté trabajando. Pero algo importante, después de que hablamos de que deben ser sistemáticamente estructurados, hablamos acerca de que deben esos conocimientos deducir ciertos principios y leyes generales
¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sin duda alguna estos conocimientos generados a través de la ciencia, que en algún momento se desee determinar, pues también deben generar principios y obviamente leyes. Es decir, estos conocimientos no pueden ser conceptos demasiado específicos, sino conceptos generales que puedan generar de alguna manera, obviamente, rectoría con principios dentro de una rama que se desea o que se está considerando como ciencia. Pero que estos principios y leyes deben tener una capacidad predictiva y deben ser algo importante, comprobables experimentalmente. Bien, cuando hablamos acerca de esa capacidad predictiva, quiere decir que esa serie de conocimientos deben de ser tan observadas, tan analizadas, tan razonadas, hasta llegar al punto de ser de alguna manera comprobables a través de la experiencia, es decir, realizando experimentos. Es decir, no podemos denominar ciencia a un conjunto de conocimientos que quizá no han sido experimentados y únicamente han sido observados, no se han llevado a la práctica. Para que algo sea ciencia, obviamente debe tener sus propios métodos de estudio, hablando de lo sistemático y estructurado, y obviamente también deberá tener aquella capacidad de generar principios y leyes. Y esto obviamente porque deberá tener capacidad predictiva y obviamente deberán ser esos conocimientos comprobables. Entonces, si alguien genera un conjunto de conocimientos, no necesariamente eso va, o ese conjunto de conocimientos va a ser ciencia. Para que sea ciencia debe tener métodos estandarizados para una correcta apreciación y un correcto razonamiento, pero también debe ser llevado a tal punto que haya pasado por un proceso experimental. Eso quiere decir que haya sido llevado a la práctica. No podemos hablar de ciencia únicamente teorizando, porque para teorizar nos sentamos un día en un lugar, observamos, razonamos, analizamos, aunque lo hagamos de manera uniforme y sistemática, como lo es un método, ¿verdad? Establecido para temas de investigación. No solamente necesitamos eso, necesitamos que esa teorización sea llevada a la práctica. Puesto que al ser llevada a la práctica, pues sin duda alguna se podrán comprobar ciertas hipótesis. Entonces, cuando nos encontramos con un conjunto de conocimientos, y ese conjunto de conocimientos consta y está conformada por métodos de estudio o metodologías y técnicas de estudio, y que esa teorización ha sido llevada a la práctica, pero que además el resultado de la misma ya se utiliza en el diario vivir como un aporte al mundo, obviamente en calidad de principios y leyes generales que pueden prevenir algo de manera positiva o negativa. Es decir, esa teorización y esa práctica experimental nos llevarán entonces a comprobar las hipótesis que se hayan planteado al inicio del estudio de un determinado tema o bien rama o ciencia, pero hablando específicamente dentro del ámbito social. Recordemos que como aporte la ciencia debe entonces tener esa capacidad de dejarle a la sociedad ciertos principios, pero también de dejarle a la sociedad leyes de carácter general, pero no hablamos de leyes en lo formal, sino más bien hablamos leyes en lo que se conoce como rectoría, de alguna manera, para generar y establecer investigaciones. Y de esa cuenta, el gran aporte de la ciencia es poder predecir a través de esa experimentación de la teoría ciertas situaciones, bien sean negativas o positivas. Es decir, ustedes pueden encontrarse con un conjunto de conocimientos que tenga obviamente sus propias metodologías de estudio, que se haya llevado esa teorización a la práctica y que se han hecho muchos experimentos, pero si ese conjunto de conceptos, después de haber sido analizado a través de los métodos uniformes, después de haber sido llevado a la práctica y a la experimentación, si después de haber pasado ese proceso, ese conjunto de conocimientos no puede aportar esa capacidad predictiva y no puede aportar principios a la sociedad, a la humanidad como tal, no es ciencia. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ciencia siempre va a ser, obviamente, poder aportar rectoría en conocimientos que hayan sido teorizados y comprobados para, obviamente, darle un uso a la humanidad que sea, bien sea de manera positiva o negativa. Esos ya son aspectos objetivos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no podemos llamarle a cualquier conjunto de conocimiento ciencia. Y entonces, ahora que ya sabemos qué es la ciencia, vamos a poder definir a la sociología. Y vamos a encontrar y vamos a analizar dentro de la sociología, obviamente, todos aquellos espacios que puedan encuadrar dentro de lo que nosotros conocemos como ciencia. Y es que entonces para ello yo quise apoyarme en este pequeño cuadro, en el cual ustedes van a encontrar
la definición de sociología, pero antes debemos establecer y poder analizar las raíces de la palabra sociología. ¿Por qué? Porque recordemos que en el nombre, en esas raíces latinas y griegas, vamos a encontrar la razón del por qué el nombre de lo que hasta ahora conocemos como sociología, y vamos a tratar de hacer el análisis integral para poder determinar si esta es pues conocida únicamente como ciencia o si realmente la sociología es una ciencia. Entonces, por favor, para ello yo les pido que pongamos mucha atención en el cuadro. De igual forma, si alguien no lograra apreciar bien el cuadro en esta pantalla, que realmente se trató de utilizarla más grande, de igual forma se les van a compartir estas presentaciones, obviamente dada la situación de la tarde de hoy, que pues estuvo fuera de nuestras manos. Entonces, tenemos por acá la sociología y encontramos que la sociología está compuesta por dos raíces, una obviamente latina y la otra griega. Entonces, la palabra sociología se divide en estas dos raíces. En el latín socius, que obviamente hace referencia a aquel socio, a aquel miembro, a aquel individuo que es parte de un conglomerado. Entonces, la sociología, sin duda alguna, tiene dentro de sus raíces etimológicas esa referencia al individuo, al miembro, dentro de un conglomerado. Pero, ¿cómo vamos a hablar entonces acerca de ese inicio del individuo, del miembro, del socio en un conglomerado, combinándolo con la raíz griega, que significa, en este caso, como raíz griega tenemos logos, que significa razón? Entonces, si unificamos nosotros las raíces de la palabra sociología, estamos haciendo referencia al individuo de un conglomerado, obviamente dentro de la razón. ¿Eso qué quiere decir? Es el razonamiento del individuo dentro de un conglomerado. ¿Eso qué quiere decir? Y entonces nos lleva a poder analizar la definición de la sociología. Si sus raíces etimológicas pues, nos llevan a pensar de que se va a hacer ese razonamiento del individuo dentro de un conglomerado, la sociología entonces, dentro de nuestros textos, obviamente en este caso se tomó una referencia de los textos del doctor Masaya, encontramos entonces esa sociología como a la ciencia que no solamente va a estudiar, mucho ojo, yo les pido mucho ojo acá, voy a tratar de señalarlo con el cursor, y hablamos acerca de la sociología como esa ciencia que va a estudiar, va a describir y va a analizar. Vean qué estructurado. Estudia, ¿qué quiere decir? Aprecia, observa. Describe, después de que observa, después de que aprecia, extrae lo más importante y comienza a describir. Pero algo importante, no funciona la sociología como una máquina que observa y que recaba los elementos esenciales, sino que los va a analizar. Y ese análisis entonces nos lleva a utilizar la razón. Pero ¿qué es lo que va a estudiar, a describir y a analizar? Mucho ojo. Los procesos de la vida humana en sociedad. Acá ustedes se dan cuenta cómo se materializa la raíz latina socius. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de esos procesos de la vida humana en la sociedad como a ese individuo que forma parte de un conglomerado denominado sociedad. Pero también la raíz griega logos, que significa razón, se ve materializada a través de este pequeño proceso que utiliza la sociología para poder razonar, analizar, conocer, estudiar los procesos de vida, obviamente del ser humano en la sociedad. Entonces podemos caer en cuenta que el objeto en sí de la sociología es sin duda alguna el estudio de los seres humanos. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar esa vida humana, esa vida humana en sociedad. Y para poder estudiar a la vida humana como tal, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos seres humanos. Entonces, el objeto de la sociología va a ser estudiar a los seres humanos. Y mucho ojo, recordemos que nosotros, como seres humanos, somos seres eminentemente políticos, somos seres eminentemente sociales. Eso quiere decir que aunado a un ser humano, vienen las relaciones de carácter social. Entonces, el objeto de la sociología es sin duda alguna estudiar, obviamente, a los seres humanos y sus relaciones sociales. ¿Eso qué quiere decir? A través de las relaciones sociales nosotros nos integramos, nos sumamos a una sociedad. Y es ahí entonces donde nuestro concepto de sociología nos lleva a pensar que el objeto de la misma va a ser no solamente estudiar al hombre, al ser humano de manera aislada, sino que lo trae a través de su medio importante, que son las relaciones sociales, al campo de estudio. ¿Y cuál es ese campo de estudio? La sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a estudiar al hombre en sociedad a través del canal más fácil para él, obviamente a efecto de poderse integrar a la misma, que son sus relaciones sociales.
De esa cuenta entonces va a estudiar todos aquellos fenómenos sociales a nivel macro y micro. Mucho ojo acá, por favor. Acá hablamos acerca de que va a estudiar todos los fenómenos sociales a nivel macro y a nivel micro, desde sus aspectos subjetivos y objetivos. ¿Y a qué queremos llegar con ello? Vean, la sociología, además de estudiar al hombre como tal, a la sociedad, a sus relaciones sociales, también va a estudiarlos desde diferentes perspectivas. Y acá creo que el concepto es demasiado claro, porque el concepto nos dice que de esa cuenta va a estudiar todos los fenómenos sociales, entiéndase todos esos cambios sociales. Tenemos un punto en el programa especial para analizar al fenómeno social como tal. Pero en una definición corta podemos definir o podemos identificar el fenómeno social como aquellos cambios drásticos que se viven dentro de la sociedad. Por eso se llama fenómeno, porque es algo distinto. Son las nuevas tendencias que se van dando dependiendo, obviamente dentro de la sociedad, dependiendo del comportamiento y las necesidades del hombre. Entonces dice que se van a analizar todas esas situaciones, todos esos nuevos planteamientos. Perfecto, estamos nuevamente, les pido las disculpas del caso, pero son las señales de internet. Hemos estado intentando con varias marcas, Tigo, Claro, algunos locales, pero siempre el internet tiene algún tipo de caídas, máximo cuando estamos en lugares un poco elevados y el aire es bastante fuerte. Pero bueno, quise mejor empezar un nuevo live, este dice segunda parte, entonces ya seguramente se van a estar ustedes incorporando. Así que bueno, vamos a retomar nuestra presentación y continuando con el análisis del concepto de sociología y poder determinar si en realidad es o no una ciencia o se puede considerar con algún carácter científico. Y para ello entonces vamos a continuar analizando cada uno de los aspectos que componen en este caso lo que se conoce como sociología, obviamente empezando como hablábamos hace unos minutos desde sus raíces que son latinas y griegas, únicamente hablando de la palabra sociología, y ahora entonces estaremos abordando lo referente a la definición como tal de sociología. Y estábamos entonces en el análisis desde qué punto de vista pueden ser tomadas o pueden ser analizadas aquellas situaciones que son objeto de la sociología, que ya hablamos al ser humano, pero también a sus relaciones sociales. Es entonces importante para mí que ustedes puedan tener a bien poder analizar a la sociología desde el punto de vista, obviamente, del estudio, observación y análisis de los fenómenos sociales, tanto a nivel macro y a nivel micro. ¿Y qué intentamos decir con esto? Bueno, cuando hablamos de un nivel macro, estamos hablando acerca de un nivel pues bastante grande, un nivel, hablamos entonces, que puede salir fuera de las relaciones sociales del individuo y que puede trasladarse entonces hacia otra perspectiva que puede ser no solamente una sociedad, un grupo social, sino también un país con incidencia en políticas nacionales o internacionales. Recordemos que el ser humano se desenvuelve en dos buenos estratos. Uno son sus relaciones sociales personales, que es el nivel micro, es decir, yo como un ente social, como una persona, como un ser humano, me voy a relacionar personalmente para mis intereses personales, para mis intereses particulares. Bueno, me voy a socializar o voy a establecer canales sociales con mi familia, con mis vecinos, quizá con mi alcalde. Puede ser que yo tenga o establezca canales sociales con mis hijos, que yo los establezca también con mis compañeros de la universidad, porque tenemos la intención juntos de poder aprobar el semestre y poder pasar de año. O puede ser que yo quizá establezca
esa relación social con mis compañeros de trabajo porque necesito llegar a metas en conjunto, obviamente con los lazos de trabajo y de amistad de cada uno de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el ser humano establece canales sociales, canales de relaciones sociales, de carácter personal, para intereses particulares, nos encontramos en todos aquellos intereses micro. Pero cuando nosotros hacemos referencia a todos aquellos canales de comunicación, todos aquellos canales sociales que sin duda alguna pues mantiene en este caso el ser humano para poder relacionarse de manera individual, pero con intereses ya no tan individuales, sino intereses con trascendencia para una sociedad, para un conglomerado. Hablamos entonces de esas relaciones marco. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cuando hablamos acerca de esas relaciones de carácter marco, estamos hablando, sin duda alguna, de lo que nosotros conocemos como esas relaciones que pasan a tener intereses de carácter nacional con incidencia quizá política, económica, porque recordemos que así como en las relaciones sociales hay relaciones macro, es decir, grandes, y relaciones micro, es decir, pequeñas, también la economía va muy de la mano con la sociedad y también tiene relaciones, en este caso, mucho más pequeñas. De esa cuenta entonces, para nosotros también es importante poder estudiar con ustedes ese tipo de relaciones en las cuales el ser humano se desenvuelve. Pero bueno, para ese punto también hay un espacio especial dentro de nuestro programa.